Hola a todos, en este tutorial os voy a dar 5 ideas fáciles, rápidas y muy bonitas para decorar nuestra casa de una manera muy sencilla. Primero voy a utilizar un frasco de cristal y un trozo de tela. En la tela voy a hacer una costura en todos los contornos con una costura invisible tanto en una de las partes laterales como en la parte superior e inferior. Una vez lo tengo cosido, voy a coger el frasco de cristal y voy a tomar la medida, voy a marcar con un lápiz de color para que la tela quede a presión en el frasco. Lo primero que voy a hacer es colocar la costura de uno de los lados sobre la marca que he hecho y voy a hacer un hilván sencillo, sin nudo ni nada, solamente para que la tela se aguante en su sitio. Tenemos que hacer una costura que sea suficientemente firme y fuerte. Si tenemos máquina de coser, pues lo mejor es hacerlo con máquina de coser. Si no tenemos, pues lo podemos hacer a mano. Una vez he hecho la costura, le quito el hilo del hilván y ya tengo la tela preparada para introducir el frasco dentro. Esta forma de poner la tela nos va a permitir poderla quitar y poner cuando queramos para poderla lavar y siempre tenerla limpia. Ahora voy a coger un cordón azul muy bonito, le voy a dar 2 vueltas en la parte superior y le voy a hacer un par de nudos. En el extremo de los cordones también voy a hacer un nudo para que no se deshilache, le corto el exceso y ya lo tengo acabado. Habéis visto qué forma más fácil y bonita de reciclar un frasco. Podemos hacerlo con la tela y el color que más nos guste. Ahora quiero daros 3 ideas para reutilizar las bolas de Navidad y poder hacer una decoración para todo el año. Primero voy a coger esta bola plateada y con la ayuda de un pincel plano voy a hacer unas preciosas flores. Cargo la mitad del pincel con azul claro y la otra mitad con azul oscuro. Primero marco dónde van los pétalos y el truco para que nos queden bien estas flores es volver a insistir sobre la primera marca que hemos hecho hasta conseguir unas flores preciosas. Voy a llenar toda la bola de flores y una vez la tengo completamente llena voy a utilizar un buril con la punta redonda para marcar el centro con el color azul claro. Una vez tengo todas las flores marcadas en el centro, utilizo un buril más pequeñito y un poco de pintura acrílica blanca para hacerle unos cuantos detalles. Ya tengo la bola pintada y nos queda un pequeño detalle, esta cosita que tiene para colgar la bola en el árbol. Voy a utilizar un cúter, lo voy a calentar muy bien con un mechero y le voy a cortar ese trocito. Como es un plástico es muy fácil de quitar. Y para que la pintura no se vaya le doy una buena capa con barniz en spray para que no se nos vaya la pintura con un simple arañazo. El mismo barniz lo voy a utilizar para hacer una base sobre esta bola y poder trabajar sobre ella y que el material que voy a poner se me adhiera bien. Hago lo mismo que antes, con un cúter le quito esa cosita que tiene para colgar la bola y empiezo a trabajar sobre ella. Voy a ponerle una capa de pintura azul en toda la superficie y cuando está seca le pongo una segunda capa para que quede bien cubierta y desaparezca por completo ese color rojo brillante. Con un poco de cola blanca de carpintero voy a hacerle una decoración súper bonita utilizando encaje. Primero le pongo en la parte de arriba un trocito y después en la parte de abajo. Y cuando tengo los dos extremos de la bola con el encaje, le doy una buena capa en toda la parte central y acabo de cubrir la bola con este precioso encaje. He elegido este encaje porque tiene mucho relieve y me va a dar mucho juego a la hora de sacarle textura a la bola. Cuando he colocado el encaje en toda la superficie de la bola,
Acabo de pegarlo con cola blanca y le pongo una buena capa por todo el exterior. Cuando tengo el encaje completamente seco, utilizo el mismo color que he utilizado antes como base para pintar todo el encaje. Lo cubro completamente y lo dejo secar, y una vez está seco le voy a dar una pasada con pincel seco por toda la superficie sin cargar demasiado el pincel para que respete las zonas azules que hay en el fondo, y ya la tengo acabada. Y ahora voy a utilizar esta tercera bola que la tengo rota y como veis está hecha polvo, está destrozada porque ya tiene varias navidades, y voy a hacer una decoración súper bonita. Voy a utilizar papel higiénico, le he quitado el pitorrito ese que tiene para poder colgar la bola y ya la tengo preparada para empezar a trabajar sobre ella. He hecho un montón de bolitas con papel higiénico y las voy a pegar en la superficie utilizando cola blanca de carpintero. Empiezo a colocarlas y vemos que se nos resisten un poquito. Además de la cola blanca que ponemos en la base, también podemos mojar un poquito las bolas en cola y así se van a adherir mucho más fácilmente. Vamos a esperar a que estén las bolas bien pegadas en la superficie de la bola grande, valga la redundancia, y vamos a utilizar cola blanca de carpintero y una pintura acrílica para cubrir toda la superficie. Con esto vamos a conseguir dos cosas: darle color y además hacer que toda la parte exterior se endurezca. Vamos a insistir bastante y cuando la tenemos completamente seca vamos a empezar a pintarla. La pintura de esta bola es un tanto especial. Primero le pongo plata, luego le pongo azul claro, luego le hago una mezcla con un poco de azul oscuro. ¿Por qué? Porque quiero conseguir que haga juego con las otras dos bolas que he hecho. Así que voy a ir haciendo un juego de pintura hasta conseguir una capa con varios colores que sea rica, que sea bonita, que tenga azul claro, azul oscuro, plata, y así he conseguido que haga juego con estas otras dos bolas. Y fijaros qué espectáculo. Es una pasada verlas todas juntas, preciosas, y además las he puesto con otras bolas que tengo hechos en otros de mis tutoriales y el resultado es increíblemente bonito. Y fijaros qué bonitas quedan al lado del frasco que ya he reciclado, preciosas. Ahora voy a utilizar una cinta de organza y una caja de bombones vacía, muy típico, un regalo que nos hacen muchas veces, y después nos quedan esas cajas que son realmente bonitas y prácticas para poder reutilizar. Voy a coger la cinta de organza, la aguja, que es una aguja especial de lana, con lo que es bastante gruesa, y le voy a hacer unos orificios suficientemente marcados y gruesos para que después me resulte fácil hacer el trabajo. Ahora veréis lo que voy a hacer, una cosa muy bonita, pero este paso es muy importante. Tenemos que hacer estos orificios más o menos cada 2,5 centímetros, 3 centímetros a lo largo de toda la cinta de organza. Una vez los tenemos hechos, vamos a pasar la aguja en forma de zigzag, uno para arriba y uno para abajo hasta llegar al final. Atención, ahora no perdáis de vista lo que voy a hacer porque es lo más importante. Paso el extremo de la cinta de organza por dentro de la aguja para poder hacer lo siguiente. Primero sujeto bien por la parte de abajo y le doy unas cuantas vueltas y como veis está empezando a salir de aquí una flor preciosa y muy fácil de hacer. Los orificios que hemos hecho antes en la organza, ¿para qué me van a servir? Para que ahora salga perfectamente la organza a través de la aguja y vamos a ir tirando de cada uno de los pliegues hacia la parte superior, con cuidado, eso sí, hasta conseguir pasar todos los pliegues hacia la parte de arriba. Y una vez tenemos todos los pliegues pasados, sencillamente vamos a tirar de la aguja y la parte superior de la cinta nos va a salir por la parte de abajo. Como veis, es como magia. Preciosa, una flor fácil y rápida de hacer. El extremo de la parte de abajo de la flor nos queda un corte demasiado recto,
Así que lo vamos a redondear y con un mechero vamos a pasarle por el contorno para que no se deshilache, y ese pico que nos ha salido por la parte de abajo lo cortamos, lo quemamos con el mechero y con el propio mechero, para no quemarnos, lo aplastamos y así la flor queda sellada. Y fijaros qué flor más bonita y más fácil de hacer. He hecho exactamente, ahora no me acuerdo, 6 flores, y las voy a pegar en la tapa de la caja con un poco de silicona caliente. Se va a adherir perfectamente con la silicona. Primero coloco 4, 2 en los laterales y una en el centro, en la parte de arriba. Qué bonita, qué fácil de hacer y qué elegante que queda, preciosa. Estoy haciéndola a conjunto con las bolas y con el frasco de cristal que he hecho. La parte de abajo de la caja, muy sencillo, voy a coger un trozo de goma eva y con silicona caliente lo voy a pegar en todo el contorno. Cinco ideas prácticas, fáciles y muy bonitas para decorar nuestra casa de una forma rápida y muy divertida. Hemos llegado al final del tutorial. Ha sido divertido, ¿no? 5 piezas preciosas para decorar nuestro salón. Espero que os haya gustado mucho. Acuérdate de regalarme tu like y un besito muy fuerte y hasta la próxima.